En Hechos capítulo 2, versículo del 42 al 47. Hechos capítulo 2 y los versículos del 42 al 47. Este es el noveno mensaje de esta serie de mensajes sobre los hechos de los apóstoles. Y dice la palabra del Señor: y perseveraban, leo el 41 también. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Vamos a leer también en el capítulo 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Hasta ahí la lectura. Cuando estudiaba en el instituto, en la asignatura de latín, creo, si no recuerdo mal, la primera frase que el profesor nos puso en la pizarra para traducir de forma completa, como una frase, fue esta: Homo homini lupus est. El hombre es un lobo para el hombre. Uy, qué bonita, ¿no? El hombre es un lobo para el hombre. Fue una frase que popularizó Thomas Hobbes en su libro El Leviatán. Había tomado la idea de Plauto en la Comedia del Asno. El hombre es un lobo para el hombre. Lo que está diciendo es que el principal problema y la principal amenaza para el hombre es el hombre mismo. Hermanos, cuando el hombre reina, el hombre está en problemas. ¿Sabes cuál es la clave para el fracaso de todos los sistemas políticos y de todas las cuidadas estructuras sociales? ¿Sabes cuál es la clave del fracaso? Tú y yo. Hace bastante tiempo, en el New York Times, presentaron una pregunta: ¿cuál es el principal problema de la humanidad? Y a la redacción del periódico llegó una carta que decía: estimados amigos, soy yo. Atentamente, G.K. Chesterton, el famoso escritor y pensador. El principal problema de la humanidad soy yo. El hombre es un lobo para el hombre. Cuando el hombre reina, el hombre tiene problemas. Pero cuando Dios reina, cuando el reino de Dios se establece, cuando es Cristo el que preside por su Espíritu, entonces todo se ordena, todo se equilibra, todo se mueve hacia la realización y hacia la plenitud. Y eso es lo que está sucediendo aquí en el texto que hemos leído. Aquí vemos, el Señor se ha derramado su Espíritu en el día de Pentecostés. El cielo ha besado la tierra. Una congregación de más de 3,000 personas se levanta para el Señor. Y vemos su vida. Este es un pasaje, hermanos, espectacular. Por un lado es un pasaje precioso, pero por otro es un pasaje incómodo, ¿no?
Si no te resulta incómodo, no lo has entendido. Léelo otra vez. Este es un pasaje que nos seduce y que nos amenaza. Si no te amenaza es que no lo has entendido. Léelo otra vez. Porque amenaza nuestros ídolos, amenaza nuestro egoísmo. Aquí tenemos un grupo de personas que perseveran unánime, vendiendo sus propiedades, compartiendo sus recursos, comiendo con alegría, con sencillez de corazón, oran, alaban al Señor, participan de la mesa del Señor juntos y perseveran en ese estilo de vida. Y hermanos, lo primero que quiero decir, o ya lo dijimos en el último mensaje hace 2 semanas, esto no responde a un calendario de actividades, esto no responde a un programa de iglesia. Lunes, fraternidad, martes, evangelismo, miércoles, esto no responde a un programa inteligente de personas inteligentes. Y yo no estoy en contra de los programas, los necesitamos en su medida, pero hay algo más, tiene que haber algo más. Y lo que vimos la última vez es que hay algo interior, un ambiente íntimo aquí metido en los huesos de cada persona dentro de la comunidad cristiana. ¿Qué es lo que está pasando dentro de ellos? Lo que está pasando dentro de ellos es que están llenos de temor reverente, de humilde asombro delante del Señor. Ellos saben que Dios poderoso, el hacedor de maravillas, está en medio de ellos, está muy cerca y ellos caminan de puntillas. Dios está en medio de nosotros, poderoso. Son conscientes de la dignidad, de la grandeza, del poder, de la majestad de Dios y están con la boca abierta, llenos de maravilla, de asombro. Dios está presente, Dios ha venido, Dios está cerca. Y hermanos, decíamos que si una iglesia no tiene esta experiencia de temblar, de reverencia, de temor santo, de terror santo delante de la majestad de Dios, apaga y vámonos. En segundo lugar, no solo temor, alegría. Hay alegría en sus corazones, porque las cosas celestiales, las cosas eternas, las cosas invisibles y permanentes se han hecho muy reales. Y cuando lo eterno pesa, lo efímero, lo caduco, se pierde se ve en sus dimensiones correctas. Y cuando las cosas que pasan y que caducan se ven en sus dimensiones correctas, el alma que vive prisionera de las cosas se libera. Y cuando el alma se libera, la persona tiene un banquete continuo. Así que no solo temor al Señor, hay alegría. Y vimos cómo el temor y la alegría no solo pueden coexistir, sino que se alimentan mutuamente. Y en tercer lugar, lo que está pasando en el corazón de los creyentes no es solamente una reverencia a Dios que les hace andar con cuidado y con asombro. No solamente una alegría porque mantienen una distancia de las cosas y empiezan a ver y a gustar las cosas celestiales, sino sencillez de corazón. El corazón no tiene piedras de tropiezo, el corazón no tiene trampa, no hay cartón, no hay agendas secretas. Cuando Cristo por su Espíritu gobierna, el corazón tiene motivaciones puras, tiene ambiciones santas. Allí se asfixian los celos, se asfixian las ambiciones egocéntricas, se asfixia el espíritu de crítica, se asfixia la falta de misericordia, no prospera. Eso es lo que está pasando dentro de los creyentes. En esta semana, en los minutos que tenemos por delante, vamos a ver lo que está pasando fuera. ¿Cuál es la conducta de los creyentes? ¿Me seguís hasta aquí? Ahora, hermano, lo que acabamos de leer, nos amenace más o nos amenace menos, son las marcas de una iglesia sana, de una iglesia donde preside el Espíritu Santo, y son las marcas de una familia donde preside el Espíritu Santo, y son las marcas de un creyente donde preside el Espíritu Santo, en el que preside el Espíritu Santo. Si tú estás lleno de Dios, vas a ver las mismas cosas en tu propia vida. Y si no ves las mismas cosas en tu propia vida y rápidamente intentas excusarte, bueno, pero es que el tiempo... Si tú reaccionas de esa manera o yo reacciono de esa manera,
entonces me temo que en tu pecho la llama que ardía con violencia ha perdido fuerza y solamente quedan algunas brasas dispersas. Digo, lo repito, la persona llena del Espíritu Santo, la iglesia llena del Espíritu Santo, una familia llena del Espíritu Santo, no se va a mover en los detalles, igual que la iglesia seguramente, porque las circunstancias son otras, pero básicamente las mismas marcas que definen la conducta y la vida de esta iglesia aparecerán en tu vida, en la mía. Ahora, hermano, si no lo vemos, yo conozco a Dios y sé que Él nunca se acerca a pisarnos el cuello. Él no se acerca a desanimarte y a decirte, anda, pum, a darte una colleja y a ponerte mirando para la pared. Él se acerca, Él no apaga el pábilo que humea. Él no quiebra la caña cascada. Él se acerca para animarte, para seducirte, para meterte fuego, para soplar sobre esas brasas y que salgamos ardiendo. Así que yo eso es lo que espero. Lo que voy a hacer en esta mañana es bosquejar este texto. Hacer el bosquejo prácticamente delante de ti, porque quiero que como iglesia lo trabajemos durante la semana. Lo que tenemos delante de nosotros es cristianismo 100%, y ese sería un buen título para el mensaje. Cristianismo 100%, cristianismo en estado puro, es lo que tenemos. Vemos a una iglesia que está amando a Dios, amando al prójimo, y en eso se resume todo. ¿Recordáis cuando hablamos en la serie de mensajes que titulamos Una vida sobrenatural? Compartía unas verdades que todavía están explotando dentro de mi mente y de mi corazón. Os las recuerdo y os las voy a seguir recordando. Yo creo que vosotros vais a decir, para Israel, no lo digas más, pero no os voy a hacer ni caso. Voy a seguir diciéndolo porque esto creo que tiene, todavía potencia para seguir estallando en nuestras mentes. Que la Biblia dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ¿qué pasó antes de eso? Dios. Pregunta, ¿era Dios feliz? Sí. ¿Por qué creó Dios? La creación no fue una idea que Dios tuvo para remediar su soledad. La creación no fue una idea que Dios tuvo para decir, bueno, yo soy glorioso, todas las perfecciones y toda la belleza está en mí, pero no tengo nadie que me lo diga. Así que voy a hacer a ángeles y voy a hacer a personas y voy a crear para satisfacer mi deseo de alabanza. Eso es blasfemia. Antes que todas las cosas, Dios, antes del tiempo, del universo, de la energía, de todas las cosas, Dios feliz. La Biblia dice que Dios es amor, ¿sí o no? Es decir, no solamente que Dios ama, sino que es amor. Es algo que define su propia naturaleza. Una pregunta más. Si el amor por definición exige que haya otro, el amor exige por definición que haya un objeto al cual amar, alguien a quien amar. Porque el amor básicamente es eso, es la entrega de uno para la bendición, el beneficio de otro, aunque eso represente un sacrificio para mí. Si Dios está solo, ¿cómo Dios puede ser amor? ¿Dios empezó a amar a partir de la creación o Dios es amor desde la eternidad hasta la eternidad? Porque ya sabemos que Dios, el único Dios, existe en tres personas: Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y desde la eternidad hasta la eternidad, Dios es relacional. Dios existe en una comunidad perfecta, de amor jubiloso, perfecto, gozoso. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las personas de la Trinidad, amándose, honrándose, cediéndose el centro, bendiciéndose,
alegrándose, teniendo placer las unas la una en las otras, el Hijo bendiciendo, honrando, exaltando, procurando el honor, la fama del Padre, el Padre honrando, haciéndolo todo a través del Hijo, entregándole al Hijo todas las cosas en sus manos, procurando el honor del Hijo por encima de todas las cosas. El Espíritu Santo manifestando al Padre y al Hijo, el Dios Trino danzando. Es como una especie de coreografía, es como una especie de danza donde todos giran en torno a los demás. ¿Y qué estamos viendo aquí? Danza. Una iglesia que danza, porque la Trinidad no es un círculo cerrado, y esta es una verdad impresionante, impactante. La Trinidad no se mantuvo hermética. Dios creó no por necesidad, Dios creó para compartir. Dios no crea para obtener, Dios crea para entregar. Dios en un momento crea y lo hace porque hay un deseo en su corazón de hacernos partícipes de su felicidad, hacernos partícipes de su alegría. Él, el Dios único, el Dios trino, se abre el círculo para que tú y yo entremos y dancemos con la Trinidad. Bendito sea el nombre del Señor. Y para eso nos da el Espíritu Santo. Y Jesús dijo en aquel día, cuando venga el Espíritu Santo, vosotros sabréis que estáis dentro del coro. Lo pongo en las palabras de Reina Valera. Vosotros sabréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Es decir, habéis sido introducidos en la dinámica de la Trinidad. No que seamos dioses, no que seamos divinos, pero sí que participamos de la naturaleza divina, en el sentido de que entramos en esa relación de amor que Jesús llamó perfectos en unidad. Como el Padre, como tú y yo, Padre, como tú y yo, que también ellos sean, como tú y yo, que también ellos sean. Tú en mí, yo en ellos en mí. Que sean perfectos en amor, perfectos en unidad. Y aquí lo que vemos, hermanos, es una iglesia que danza. Juan describe, el apóstol, describe este estilo de vida en su primera epístola. No hace falta que lo busque y yo lo leo. En el capítulo 4 de Primera de Juan dice, amados, como empieza, amados, no hay ningún cristiano que sea desgraciado. Ninguno. Es una contradicción. El cristiano, por definición, es agraciado, es amado. Amados, amémonos unos a otros. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero. Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Es decir, ha crecido y madurado. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Dios es amor, el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Permitidme que descomprima de forma esquemática estos textos, rápido. Primero, Dios es amor, es su naturaleza. Segundo, en el nuevo nacimiento nosotros recibimos un nuevo corazón, una nueva naturaleza. Este texto dice, nos ha dado de su Espíritu. Así que al ser unidos a Cristo por la fe, experimentamos la vida de Dios en nuestra alma por el Espíritu que se nos da. Es decir, el Dios que danza desde la eternidad se nos mete dentro.
Y eso cambia toda la dinámica de nuestra vida, nuestra manera de movernos, nuestra manera de pensar, nuestras aspiraciones. Todo cambia, empieza una revolución. Y digo empieza porque esto no es el primer día y ya está acabado. Hay una progresión que la Biblia llama santificación. Pero comienza una revolución total. 3. La clara evidencia de haber conocido a Dios, es decir, de haber recibido la vida de Dios, es decir, de haber recibido el Espíritu de Cristo, la clara evidencia es que la nueva criatura participa de la dinámica del amor. Es decir, recibe y disfruta el amor de Dios. La persona creyente se sabe amada. Y en segundo lugar, empieza a expresar ese amor. En primer lugar, a Dios. A Dios. Le ama. Antes le odiaba. Antes no le gustaba la Biblia, ni le gustaban las cosas de Dios, pero ahora le ama. Ama a Dios. Y en segundo lugar, empieza a expresar ese mismo amor al prójimo, a los hermanos y más allá de la propia iglesia. 4. Si alguien puede vivir plegado sobre sí mismo, a cara de perro, al margen de los dolores, de la alegría, de los anhelos, de los deseos, de las necesidades, de las conquistas de los demás, entonces lo único que está haciendo es poner de manifiesto que no tiene el Espíritu de Cristo, no ha nacido de nuevo, no tiene una nueva naturaleza, podrá ser evangélico, podrá estar considerado dentro de lo que denominamos cristiandad, pero no ha sido regenerado, no conoce la música del cielo, ni la puede bailar, ni quiere hacerlo, solamente está girando en torno a sí mismo, su nombre, sus luchas, sus deseos, sus conquistas, sus amores, sus dolores, sus amigos, sus enemigos, su casa, su coche, su éxito, su hacienda, su descanso, su trabajo, su cielo, su infierno, su Dios, su iglesia, su religión. Pero todavía no ha empezado. Ahora, es posible haber nacido de Dios verdaderamente, que la nueva naturaleza esté ya en nosotros y sin embargo que esta vida de amor no se esté expresando plenamente. Por eso Juan habla de que el amor se perfecciona, crece y madura. Cada uno de nosotros, si hemos nacido de nuevo, tenemos al Dios que danza dentro por su Espíritu viviendo en nosotros y se nos imparte la misma naturaleza de Dios para que nosotros podamos llevar el paso de esa danza del amor. Pero cada uno estamos en un nivel. Ahora, eso es lo que está pasando en Jerusalén, en la nueva comunidad de fe. Los creyentes aquí los vemos danzando. El Dios que danza desde la eternidad se les ha metido dentro, permitidme esta expresión un poco bruta, a más de 3.000 personas. Y lo que sucede en Jerusalén es un espectáculo. Porque de repente esa gente, que a lo mejor ni siquiera muchos de ellos no se conocerían, no tenían ningún interés el uno por el otro, de una forma sobrenatural y casi inexplicable, están conectados por todos lados. En primer lugar, conectados a Dios, aman a Dios, están conectados a Dios. 4 manifestaciones de esta realidad. Dice que perseveraban en la palabra, en la doctrina, concretamente la doctrina de los apóstoles. ¿Recuerdas a María a los pies de Jesús mientras su hermana Marta hacía los quehaceres de la casa? Pero María se adentró en la sala y se puso en el lugar de los hombres, exponiéndose a la crítica, seguro. ¿Qué hace esta mujer aquí? Las mujeres tienen que hacer las cosas, pensarían. Yo no estoy diciendo que yo pienso así, ¿no? Aquí nos juntamos los hombres para escuchar a Jesús. Pero María abrió la brecha. ¿Por qué? Porque Emanuel estaba en su casa, debajo de su techo. Y la lavadora podía esperar.
porque ella tenía una necesidad, unos anhelos, un hambre de escuchar lo que sale de la boca de Dios, porque lo necesita para vivir. Así que digan lo que quieran, pero esta es mi parte, esta es mi porción, que se atrevan a quitármela. Y se aferró como un pitbull a su porción, y Jesús, por cierto, dijo, no le será quitada. ¿Tú has dicho para mí? Pues para ti, hija, para ti. Pues así estaba la iglesia aquí, sentadita a los pies de los apóstoles. Jesús ya no estaba, pero había comisionado a los apóstoles y les había dado autoridad. Les había dado, sí, la autoridad de enseñar en su nombre. Y la iglesia estaban como las crías del águila cuando se ponen en el nido con el pico abierto. Así estaba la iglesia. ¿Por qué? Porque amaban a Dios. Hay una forma de amar la palabra sin amar a Dios. Hay una forma de hacer de la Escritura un ídolo. Hay una forma de escuchar predicaciones para satisfacer nuestros anhelos, nuestro orgullo intelectual. Eso es un cáncer. Eso es un veneno mortal. No hay una cosa más peligrosa. Es más peligroso que tirarse de cabeza al fango del pecado. Porque esto se puede hacer, quedarte seco, estéril, secarte por dentro y ni siquiera darte cuenta. Porque al fin y al cabo lo que estás escuchando predicaciones. ¿Me estoy explicando? Pero este no es el caso. Aquí venían no porque amaban la retórica o porque amaban el conocimiento intelectual para decir ya sé más que... No, aquí, porque amaban a Dios y entonces querían conocerle y decían, hermano, háblanos más. ¿Y esto cómo va? ¿Y esto entonces qué? ¿Y cuándo Jesús? ¿Y los planes? ¿Y sus propósitos? Y háblanos de sus promesas. Y entonces sí... Había un hambre por la palabra de Dios. Hermano, permíteme, no te enfades, no te molestes si pongo en duda tu falta de amor por Cristo, cuando puedes pasar días, incluso semanas, sin apartarte de los ruidos, sin irte a un lugar tranquilo y pegarte un festín de la palabra. Si la Biblia la puedes tener en el estante, cogiendo polvo hasta el domingo, darle un paseíto hasta la iglesia y luego volverla a soltar. Hermano, no te enfades conmigo. Al contrario, yo te lo digo para alentarte. Pero yo pongo en duda que tu amor sea un amor maduro. Hay enfermedad ahí. Porque cuando uno ama al Señor, uno quiere conocerle. Quiere conocerle. ¿Y dónde conocemos a Cristo? Por medio de la palabra y el ministerio del Espíritu, que nos alumbra para entenderla. Así que, hermanos, aquí vemos una iglesia que ama al Señor. Yo quiero que seamos una iglesia que ama al Señor. Pero más cosas, alabanza. Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, la boca se le llena de alabanza. Eso es lo que nos dice Pablo a los Efesios. No embriaguéis con vino, en eso hay disolución. Sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros, y empieza a describir cuál será el resultado de ser llenos con el Espíritu Santo. Mira, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales. Cuando una iglesia está llena del Espíritu Santo, los de afuera nos miran y alucinan. Incluso nos pueden decir, pero estos están grillados completamente. No es que vayamos con los ojos vueltos y vayamos haciendo canciones así melosas. No, hermano, no. Pero hablamos con alabanza. Tenemos otra manera de hablar, con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ayer llegué a casa, Samuel y Elías, porque yo saludé a la familia, ayer estuve en Huelva compartiendo la palabra del Señor y llegué ya más bien tarde y entonces los saludé y no me acuerdo cómo fue exactamente. Yo les pregunté a ellos, ¿y qué? ¿Cómo quedó el Barça? Porque el Barça jugó contra el Cartagena el otro día, pero yo, como tenía que madrugar bastante, pues no lo terminé de ver. Vi solamente la primera parte. Y me dijeron, 1-4 ganó. Y papá, y te voy a decir, ¿viste el gol de Pedro? Digo, no, si yo vi solo la primera parte. ¿El segundo gol de Pedro? No, mira. Y Samuel
pero que no te importa que lo diga. Cogió el balón y dice, te lo voy a hacer como lo hizo. Mira, hizo así, y me lo describió, ¿no? Y yo esta mañana, como me ha sobrado unos minutitos, digo, me voy a meter en internet y voy a ver el gol de Pedro, hombre, que tengo ganas. Y me metí en internet y vi el gol de Pedro. Muy bueno, por cierto. Normal, ¿no? A ellos les gusta el fútbol. Somos del Barça, como hay que ser. Bueno, espero que nadie se moleste. No, pero yo digo que ya la vida tiene muchos... A mí, yo soy un hombre sencillo, hermano. A mí me gustan las películas con finales felices. Que termine bien todo, ¿no? Esas películas que te dejan reventado, ¿no? Digo, ya la vida ya tiene suficiente dolores como para que encima te ponga una peli que te torture, ¿no? Y por eso soy del Barça, ¿no? Bueno, algunos me dicen, ¿por qué no eres del Córdoba? Sí, bueno, yo quiero que gane el Córdoba, pero cuando... O del Madrid, ¿no? Ahora estoy pensando hacerme del Olympique de Xàtiva. No, permitidme, esto es chiste, nada. Es normal, nos gusta el fútbol, somos del Barça y Pedro había metido un gol bueno y ellos me lo estaban describiendo, ¿no? Pero cuando una iglesia llena del Espíritu Santo, ¿qué nos contamos? ¿Qué hablamos? Mira, te lo voy a contar. Mira, fue de esta manera. Y el Señor entonces, y me habló. Y cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estaremos alegres. Y esa es la conversación. Ellos dicen que alababan al Señor. Dice el último versículo del capítulo 2. Alabando al Señor, elogiándolo, celebrándolo, jactándose del Señor, gloriándose del Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Claro, solo se pueden alegrar los mansos, porque los orgullosos no se alegran. Los orgullosos buscan un aplausito para ellos, buscan un piropo para ellos. Y entonces cuando todo es el Señor, el orgulloso allí se asfixia, porque lo que quieren es que alguien reconozca lo que yo hago. Y aquí al único que se le reconoce es al Señor. Y a ver cuando alguien me dice lo guapo y lo bueno que yo soy. Pero cuando el ambiente es de alabanza al Señor y todos se glorían en el nombre del Señor, los mansos se alegran y se suman. Por eso el salmista sigue diciendo, engrandeced al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Ese es el ambiente. Más cosas en la oración. ¿Por qué oraban juntos? Porque a ellos les interesan los planes de Dios, el progreso del reino de Dios, tu reino, tu voluntad, tu nombre, Señor. Santificado sea tu nombre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad. Ellos están conectados con Dios en la enseñanza para conocerle, conectados con Dios en la alabanza para elogiarle, conectados con Dios en la oración para procurar el adelanto de su reino, conectados al Señor en la mesa del Señor, partían el pan. Y aunque eso no podemos decir que sea específicamente la cena del Señor, si el partimiento del pan es una frase también técnica para referirse a la mesa del Señor. Y generalmente los primeros cristianos conectaban la mesa del Señor también con una fiesta que llamaban ágape, una fiesta de amor, de compartir, de comunión unos con otros. Pero esto es adoración porque el Señor se los había ordenado que le recordaran de esa manera y ellos lo hacían y le recordaban y anticipaban su regreso y proclamaban su muerte y su resurrección. Estaban conectados a Dios, pero no solo estaban conectados a Dios, estaban conectados unos con otros, los creyentes. Algunos han dicho, aquí tenemos como una especie, las semillas del comunismo. Nada más lejos de la realidad. La comunión cristiana no tiene nada que ver con un sistema que suprime la propiedad privada, con un sistema que lo que hace es nivelar la condición económica de todos. Eso no es cristianismo. Lo que el Espíritu suprime no es la propiedad privada, lo que el Espíritu suprime es el egoísmo. El texto no implica que todos vendían sus propiedades y el texto no implica
que todos los ricos vendían todas sus propiedades. De hecho, si te vas al capítulo 5, cuando Ananías vende su casa y luego miente diciendo que la ha vendido por menor precio del que en realidad había cobrado, Pedro le dice a Ananías, la casa era tuya, no tenías que venderla. Y cuando la vendiste, el dinero era tuyo, no tenías por qué entregarlo. Podía entregar todo, podía entregar la mitad, podía entregar nada, podía entregar... ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué has mentido al Espíritu Santo? ¿Por qué has mentido al Espíritu Santo? No nosotros. Así que no hay un sistema que está diciéndole a todos que tienen que vender y una bolsa común y que todos tenemos que estar en el mismo nivel económico y con las mismas posesiones. No. Lo que el Espíritu Santo suprime es el egoísmo. Lo que está ocurriendo aquí es que el Espíritu Santo se les ha metido dentro, hermanos. Y los creyentes no solo danzan conectados con Dios, danzan conectados unos con otros. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, dice Juan. Porque el que no ama a su hermano, con quien se roza, a quien ha visto, ¿cómo puede amar al Dios invisible, al que no ha visto? El que tiene bienes de este mundo, sigue diciendo Juan, o dice un poco antes, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo puede decir que el amor de Dios mora en él? Hermanos, yo quiero ser y que seamos una iglesia así, que tiene ojos para ver la necesidad y un corazón inclinado a cubrirla con alegría, no a golpe de tambor, no respondiendo a un redoble y ahora venga todo el mundo a dar, sino no por obligación, sino con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Hermanos, una iglesia que mira cuáles son las necesidades. Y ahora no estoy pensando solamente en la crisis económica. Tenemos que tener cuidado para que la crisis económica no nos ciegue y no haga nuestra visión estrecha y solamente pensemos en la gente parada que le falta dinero. Hay otras necesidades también, esa también, pero otra, amistad, soledad, ayuda. Y los parados pueden ayudar. Los parados tienen tiempo y tienen dones. No te quedes diciendo, yo soy la familia que está teniendo dificultad económica y yo soy al que me tiene que ayudar. No, tú tienes tiempo, tú tienes dones. Hay hermanos aquí que, por ejemplo, yo siempre que he aparecido aquí un sábado, yo los veo aquí limpiando el local. Y yo sé que no les toca toda la semana. Vienen porque quieren prestar un servicio a ti y a mí, a la iglesia. Y yo quiero hacer un reconocimiento a ellos desde este lugar. Hay hermanos que tienen plazas libres en sus coches y siempre están pendientes de a quién pueden alargar o recoger. Y yo quiero hacer un reconocimiento desde este lugar. Una iglesia donde las necesidades se cubren. Hay una iglesia, y estoy terminando, hay una iglesia conectada a Dios. Hay una iglesia conectada entre sí, al hermano. Hay una iglesia conectada a la sociedad, a la ciudad. Y el texto no lo dice directamente, pero lo implica indirectamente. Y te voy a decir las dos razones donde yo veo que hay una iglesia conectada más allá de la fraternidad, sino conectada con la sociedad. El texto dice que ellos gozaban del favor, teniendo favor de todo el pueblo, es decir, que gozaban del favor de la gente. La gente los veía con buenos ojos, de momento. Luego se va a complicar la cosa. Pero en este momento el pueblo los veía con buenos ojos. Y eso me habla de que no era una iglesia que se había cerrado en un círculo hermético, que se había enclaustrado en su dinámica y le habían dado la espalda a todos los demás. Esa no era una iglesia que andaba por la vida diciéndole a los que no eran creyentes, apártate de mí. Sí, habían salido del mundo, sí, habían dado la espalda al mundo, pero no a la gente. Habían dado la espalda al sistema sin Cristo, pero no a las personas. Esa iglesia seguramente andaba como Jesús, haciendo bienes, manifestando la compasión de Cristo, no solo entre los cristianos, sino más allá
Y otra cosa que el texto señala es que el Señor añadía a la iglesia cada día los que iban siendo salvos. ¿Cómo lo hacía? Sí, el Señor se apareció directamente a Pablo en el camino a Damasco, pero no tenemos ningún otro testimonio igual. Incluso cuando el Señor quiso hablarle al funcionario etíope, mandó a Felipe. Incluso cuando Dios quiso ministrar a Pablo, mandó a Ananías. Sí, se encontró a solas con él en el camino a Damasco, pero luego mandó a un discípulo sencillo, Ananías, para ministrarle. ¿Cómo el Señor añadía a su iglesia a los que iban siendo salvos? Estoy seguro de una cosa, por la predicación de los creyentes, por el testimonio sencillo de los creyentes, los que fueron dispersados de Jerusalén a raíz de la persecución que se desató tras el martirio de Esteban. Iban por las regiones de Judea y de Samaria predicando el Evangelio. Así que aquí tenemos una iglesia conectada con Dios, una iglesia conectada entre ellos y una iglesia conectada a la sociedad. Tenemos una iglesia que ministra verticalmente a Dios, que ministra hacia adentro y que ministra hacia afuera. Este es el bosquejo. Y ahora quiero hacer un desafío en los 3 minutos o 5 minutos que me faltan. Un desafío para la semana que viene. Si yo no veo estas marcas en mí o las veo de forma pobre, yo tengo derecho a pensar o a poner en tela de juicio mi salud espiritual. Yo quiero pediros, en el nombre del Señor, que durante esta semana volváis a leer este pasaje en casa. Que lo leáis. Y que lo leáis en oración, es decir, pidiendo al Señor, Señor, alumbra mi entendimiento. Quiero entender de verdad. Alguien dijo que la Biblia se escribió con lágrimas. Creo que fue Tozer. La Biblia se escribió entre lágrimas. Y el Señor, y solo a través de las lágrimas se nos abren sus tesoros. El Señor no le tiene nada que decir a los que se acercan a Él con frivolidad. Y ahí termina la cita. Que no seamos frívolos, que no nos acerquemos a la Biblia para hacer la tarea, sino, Señor, de verdad voy en serio, alúmbrame, enséñame, háblame a mi corazón. Segunda cosa que pido que hagáis, y esto no un día, sino mañana lunes, en tu tiempo devocional. El martes aparta otro rato y vuelve a ir. El miércoles aparta otro ratito y vuelve a ir. Y cada día de esta semana teniendo un momento con el Señor, con este texto. Segunda cosa, confiesa tu egoísmo. Si quieres tomar nota, confiesa tu egoísmo y la tendencia que tienes a procurar que todo gire en torno a ti. Porque aquí vemos una iglesia danzando, pero nosotros tenemos la manía y la desfachatez de querer que el mundo entero gire y baile en torno a nuestro ombligo. ¿Es verdad o no es verdad? Con cuánta facilidad nos sorprendemos a nosotros mismos pensando en nuestros derechos, en nuestra necesidad, en lo que el otro tuvo que hacer por mí y no ha hecho, en hay que verlo y qué estará pensando de mí y qué habrá dicho, o lo que no ha dicho y yo quería que hubiese dicho, o no se ha dado cuenta que estoy aquí, o no sé cuándo, siempre con la manía de permanecer en el centro del escenario. Pues vamos a venir delante del Señor. Tú y yo, todos cojeamos del mismo sitio. Y cuando hacemos eso perdemos el paso. Y nos privamos de la auténtica dicha. Dios es feliz porque Dios es amor. Y en la medida en que nosotros queremos que todo gire en torno a nosotros, nos mutilamos para el goce. Señor, confieso esto. Lo confieso. Confieso mi pecado, mi egocentrismo.
Tercera cosa, clama pidiendo misericordia y recibe la gracia de Dios. Pero hermano, no tenga un concepto pequeño de la gracia de Dios. La gracia de Dios no es solamente para el perdón. Soy un egoísta, Señor, soy un egoísta, pero gracias por tu perdón. Gracias por tu perdón. Amén, hermano, amén. Pero no te quedes ahí. Menos mal, la gracia del Señor que nos perdona. La gracia del Señor que nos perdona, sí, pero hace más que perdonar. La gracia del Señor nos capacita para levantarnos de ahí y matar el orgullo. Y matar el egoísmo. No tenga una visión estrecha de la gracia. Soy un desastre, pero bueno, gracias por la gracia de Dios que me perdona. Sí, la gracia de Dios te perdona, baila de alegría. Y luego sigue tomando y recibiendo gracia sobre gracia, no solamente para ser perdonado, sino para conquistar y vencer. Amén. Cuarta, entrégate a Dios consagrando tu vida para la danza. Quinta, pide con fe ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo. Sexta, pide discernimiento al Señor acerca de la manera en que puedes servirle. Señor, ¿cómo puedo servirte a ti? ¿Cómo puedo servir a mi hermano? ¿Y cómo puedo amar a la ciudad donde tú me has puesto? A lo mejor no piensa en la ciudad en grande, la comunidad de vecinos, por ejemplo. Hay algo que puedo hacer, Señor, dame discernimiento. ¿Cómo bailar en la iglesia? ¿Cómo bailar en mi casa? ¿Cómo danzar aquí en el barrio o con la gente con la que tú me has conectado? Ayúdame. El domingo que viene nos vamos a reunir de nuevo. Vamos a estar todos sentados en círculo. La mesa del Señor estará puesta. El pan y el vino. Y adoraremos al Señor juntos. Y después vamos a abrir el texto, este mismo, y vamos a compartir entre todos. Vamos a abrir nuestro corazón en cuanto a lo que el Señor nos dice en su palabra y nos ha dicho durante esta semana. Lo dejo, pero quiero preguntar, ¿quién se compromete a hacer esto? Quiero que lo manifieste levantando tu mano, delante del Señor, no delante de mí. Si tú te comprometes realmente a orar, a leer el texto y a orar con seriedad a esto, levanta tu mano. Yo no miro. No me importa pero es un compromiso y quiero que lo manifieste así, porque a veces esto nos compromete de alguna manera. Si tú crees que eres débil y tú dices, oye, hermano, llámame a mitad de semana y me preguntas si lo estoy haciendo.